Hola, hola, comunidad de mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que radiantes, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante, a veces turbio, mundo de las telenovelas turcas. Porque hoy, prepárense que se viene el escándalo. Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha sacudido los cimientos del fandom turco, un tema que involucra a dos de nuestros ídolos más queridos, dos estrellas que brillaron juntas en la pantalla y que por alguna razón, han mantenido una relación, digamos, compleja. Sí, estamos hablando de la inolvidable Demet Özdemir y del carismático Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a analizar a fondo una declaración que ha resonado como un trueno en el panorama mediático, una declaración que ha avivado viejas llamas y encendido nuevos debates. Para los que recién se unen a esta comunidad, y en este canal somos fanáticos de la farándula, de las series turcas que nos roban el corazón, de los chismes más jugosos y, por supuesto, de nuestros actores y actrices favoritos. Nos encanta analizar sus trabajos, sus vidas, sus relaciones, y no nos da miedo abordar temas polémicos. Así que si eres un apasionado de las series turcas, si te encanta estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, este es tu canal. Aquí encontrarás análisis, opiniones y mucha diversión. Y por supuesto, para no perderte ningún vídeo, ya sabes. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. No te puedes perder esta fiesta de chismes y análisis. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando entre Demet Özdemir y Can Yaman? Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, retrocedamos un poco en el tiempo. Ambos actores protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, una comedia romántica que conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Demet y Can era explosiva. Las miradas, las sonrisas, los roces, todo irradiaba una conexión palpable, una energía que traspasaba la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno, y la pareja protagonista, Demet y Can, se transformaron en los ídolos de una generación. La gente soñaba con que su romance en la ficción se trasladara a la vida real. Los fans creían en el cuento de hadas y esperaban ansiosamente el anuncio de una relación fuera de las cámaras. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores comenzaron a circular, las especulaciones se multiplicaron, y surgieron supuestas peleas y distanciamientos. Las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas sobre el porqué de esta aparente ruptura. Los fans, desconsolados, se preguntaban qué había pasado con el amor que veían en la pantalla. ¿Era todo una farsa? ¿Había algo más detrás de esa imagen de pareja perfecta? Y es aquí donde entra en juego la declaración que ha desatado la tormenta, la declaración que ha encendido la mecha de la polémica, la declaración que ha puesto en jaque a muchos y ha hecho tambalear el mundo de los fans. No vamos a entrar en detalles sobre la frase exacta que se pronunció, sobre quién dijo qué y dónde, porque lo importante es el contexto, la reacción que generó y sobre todo, la opinión de Demet Özdemir. ¿Por qué? Porque Demet, conocida por su discreción y su aparente reserva, ha sorprendido a todos con una serie de declaraciones, digamos, desafiantes. Declaraciones que han roto el silencio y han abierto la puerta a la especulación. Seamos honestos, la relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema delicado. Los fans, como buenos románticos, esperaban el cuento de hadas, pero la realidad, a veces, es diferente. Y es que al parecer Demet ha expresado su opinión sobre si Can merecía o no un premio específico, un premio que se le otorgó por su trabajo en una producción posterior a Erkenci. Y es aquí donde la polémica se enciende, donde las redes sociales arden y donde el fandom se divide en bandos. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Qué ha motivado a Demet a romper su silencio y a opinar sobre un tema tan delicado? ¿Qué la impulsó a expresar su opinión, sabiendo la repercusión que tendría? Y sobre todo, ¿qué es lo que realmente piensa? Porque seamos sinceros, el silencio también es una respuesta. Y el hecho de que Demet haya decidido hablar, es significativo. Es una señal de que algo ha cambiado. Es una señal de que quizás ya no tiene miedo de ser honesta. Analicemos un poco el contexto. Demet Özdemir actualmente es una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía. Su carrera es sólida, sus proyectos son exitosos, su imagen es impecable.
Ha demostrado su talento en diversas producciones, consolidando su posición como una de las figuras más queridas y respetadas del mundo del espectáculo turco. Ha construido una reputación de profesionalismo y dedicación, y su nombre es sinónimo de éxito. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, que con su internacionalización ha logrado un éxito sin precedentes. Su belleza, su carisma y su talento han conquistado al mundo. Es un actor conocido en Italia, España y otros países, con proyectos en diferentes idiomas y un fandom enorme que lo sigue a donde vaya. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global, y su nombre resuena en los oídos de millones de personas. Entonces, ¿qué lleva a Demet a hablar sobre si Can merecía o no un premio? ¿Envidia? ¿Resentimiento? ¿Simplemente una opinión sincera y honesta? O tal vez, y esto es una teoría que planteamos aquí, simplemente ha decidido ser fiel a sí misma y expresar lo que piensa, sin importar las consecuencias. Quizás, y solo quizás, Demet ha llegado a un punto en su vida donde no tiene miedo de decir lo que piensa, donde ha dejado atrás las presiones y las expectativas, y donde ha decidido ser auténtica. Hay que recordar que el mundo del espectáculo es un entorno complejo y a veces despiadado. La competencia es feroz, la presión es constante y las relaciones pueden ser muy complicadas. La fama, el éxito, el dinero, todo eso puede afectar a las personas, y a veces es difícil mantener la calma, la objetividad y la integridad. Las amistades se ponen a prueba, los egos chocan, y las tensiones pueden acumularse. En este contexto es fácil que surjan malentendidos, resentimientos y conflictos. Es importante recordar que no estamos aquí para juzgar a nadie. Nuestro objetivo es analizar la situación, comprender los hechos y formar nuestra propia opinión. Porque al final cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente, una experiencia distinta y una forma de ver el mundo que es única. No somos jueces, somos observadores. Somos fans que quieren entender. Queremos saber qué hay detrás de esa fachada de perfección que vemos en la televisión. Lo que sí podemos decir es que la declaración de Demet ha generado un debate intenso y apasionado en las redes sociales. Los fans divididos han expresado sus opiniones, defendiendo a uno u otro actor. Algunos apoyan a Demet, argumentando que tiene derecho a expresar su opinión, que es una persona valiente y auténtica que no tiene miedo de decir lo que piensa. Otros defienden a Can afirmando que se merece todos los premios, que es un actor talentoso y que ha trabajado duro para lograr el éxito que tiene. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los fans se enfrentan, defienden a sus ídolos y exponen sus puntos de vista. Este debate refleja la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde las emociones se mezclan con los intereses, y donde las palabras pueden tener un impacto enorme. Es un recordatorio de que detrás de cada actor, de cada actriz, hay una persona con sus propios sentimientos, sus propias opiniones y sus propias experiencias. Y que a veces lo que vemos en pantalla no es más que una pequeña parte de la historia. La realidad es mucho más compleja y multifacética. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman y el premio ha sido el detonante de una explosión mediática. Una explosión que ha reavivado viejos rumores, ha generado nuevos debates y ha puesto de manifiesto, una vez más, la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que los seres humanos somos imperfectos, que las relaciones son complicadas y que a veces las heridas tardan en sanar. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues que el mundo de las series turcas, como siempre, nos sigue regalando emociones, sorpresas y, por supuesto, mucho de qué hablar. Que las relaciones entre los actores pueden ser tan complejas como las tramas de las telenovelas. Y que en este caso la declaración de Demet Özdemir ha sido el ingrediente perfecto para una buena dosis de chisme, de análisis y de reflexión. También podríamos preguntarnos si esta declaración es simplemente una opinión personal, o si hay algo más profundo detrás. ¿Es una crítica velada? ¿Es un llamado de atención? ¿Es una forma de cerrar un capítulo? ¿O simplemente es una expresión de sinceridad? Solo Demet sabe la respuesta. Pero lo que sí podemos afirmar es que su declaración ha generado un impacto significativo y que ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Espero que este análisis les haya resultado interesante,
que les haya servido para reflexionar y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan controversial. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Apoyan a Khan? ¿Creen que hay algo más detrás de esta declaración? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos, quiero saber qué piensan, quiero debatir con ustedes, quiero escuchar sus teorías. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Recuerden que en este canal nos encanta hablar de chismes, de series turcas, y de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el motor de la vida. Hasta la próxima.